El magnate tranquilo desprecia a ex-esposa descuidada, sin saber que es la futura madre del heredero de un multimillonario secreto. Las luces fluorescentes del mercado El Gourmet emitían un zumbido que se clavaba directamente en las náuseas matutinas de Ana Ramos. Solo intentaba comprar ginger ale y galletas saladas, cuando una voz suave y burlona interrumpió el pasillo. «Vaya, vaya, Ana, el divorcio no te ha sentado nada bien». Ella se quedó inmóvil, con la mano sobre las galletas. Era Jacobo, su ex-esposo, inmaculado con un traje a medida, y una rubia alta colgada de su brazo. Sus ojos la recorrieron, su moño desordenado, su vieja sudadera y su vientre ligeramente redondeado. «¡Guau!», se burló con una sonrisa cruel en los labios. «¿Realmente te has dejado ir? Estamos engordando, ¿no?». La respiración de Ana se detuvo. Una ola caliente de vergüenza y rabia la invadió. La mujer al lado de Jacobo, cuyo nombre recordaba vagamente como Tamara, soltó una risita aguda y delicada, como el tintineo de cristales rotos. «Jacobo, no seas malo», dijo Tamara, aunque sus ojos no eran nada amables. Se ajustó la correa de su bolso Gucci, su mirada despectiva. «No estoy siendo malo, estoy siendo honesto», dijo Jacobo, inflando el pecho. Era un hombre que se alimentaba de las inseguridades de los demás, y Ana había sido su principal fuente de sustento durante 8 largos años. «Supongo que salí en el momento adecuado. No puedo tener a mi esposa luciendo... bueno, así». Él estaba pescando. Quería una reacción. Quería que ella llorara, gritara, se desmoronara, justo como siempre lo había hecho. En el pasado, sus palabras la habrían desollado. Ella se habría disculpado inexplicablemente por su propia existencia, pero hoy era diferente. Dentro de ella, protegida por los mismos kilos de los que se burlaba, había un secreto, un pequeño latido que lo había cambiado todo. Ella no era solo Ana, la esposa fracasada. Era Ana, una futura madre. Miró a Jacobo, sus ojos recorriendo las líneas familiares de su rostro hermoso y cruel. El rostro que una vez había amado y que ahora, afortunadamente, solo le inspiraba lástima. Se aferró a la cesta de ginger ale contra su pecho, un pecho que estaba sensible e hinchado. «Siento que necesites decir eso, Jacobo», dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque sus rodillas temblaban. «Oh, un poco sensible, ¿eh?», presionó, acercándose, invadiendo su espacio. Olía a colonia cara y a la misma arrogancia que siempre había tenido. «Solo un pequeño consejo amistoso de tu ex. Quizás deja los carbohidratos. No querrás estar sola y descuidada, ¿verdad?». La mano de Ana se movió instintivamente hacia su estómago. Era una hinchazón apenas perceptible, visible solo para ella o para alguien que buscaba defectos. Los ojos de Jacobo siguieron el movimiento y un destello de algo nuevo, confusión, luego sospecha, cruzó su rostro, pero lo descartó, confundiendo su gesto protector con uno de vergüenza. «En fin», dijo, volviéndose hacia Tamara. «Llegaremos tarde a nuestra reserva en Nobu. Me alegro de verte, Ana. Intenta recomponerte». Él y Tamara pasaron de largo, dejando a Ana de pie sola en el pasillo, sus risas resonando. La humillación era algo físico, un pesado manto que se posaba sobre sus hombros. Quería deslizarse al suelo. En cambio, respiró hondo y tembloroso, el olor a kale orgánico y aire viciado llenando sus pulmones. Pagó sus artículos. Sus manos temblaban mientras buscaba su tarjeta de débito. El cajero, un joven de ojos amables, le lanzó una mirada comprensiva. «Día difícil. No tienes idea», susurró Ana. Condujo a casa a su pequeño apartamento,
de una habitación en una parte modesta de Gracia. Estaba muy lejos del apartamento de cristal, en diagonal mar, que había compartido con Jacobo. Jacobo, un asesor financiero moderadamente exitoso y profundamente endeudado, había vivido y respirado las apariencias. Su matrimonio había sido un feed de Instagram curado, fiestas, yates y ropa de diseñador. Todo ello respaldado por la incesante crítica de él hacia ella. Había bromeado sobre su peso, cuando ella usaba una talla 38. Había sugerido que se pusiera Botox a los 30. Había gestionado sus finanzas, lo que luego se enteró que significaba acumular deudas conjuntas masivas, mientras mantenía sus propios bonos en una cuenta privada. El divorcio había sido brutal. Él había luchado contra ella en cada cosa, prolongándolo hasta que ella estaba tan emocional y financieramente agotada que accedió a irse con casi nada, solo su libertad. Había pasado los últimos 6 meses reconstruyéndose. Había conseguido un trabajo en una pequeña panadería independiente, una pasión que había archivado por Jacobo. Amasaba masa a las 4 de la mañana, con las manos cubiertas de harina, y por primera vez en años sentía un destello de paz. Y luego, hace 2 meses, había conocido a Diego. Desbloqueó la puerta de su apartamento, el enfrentamiento en la tienda reproduciéndose en su mente. Gorda, descuidada, te has dejado ir. Las viejas voces de duda, las voces de Jacobo giraban en su cabeza. Se hundió en su sofá irregular. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y furiosas. Su teléfono zumbó en la mesa de café. Lo cogió. Un simple mensaje de texto. Aterrizado. De camino. Una nueva ola de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Se secó los ojos, dio un largo trago a su ginger ale y fue al baño a lavarse la humillación de la cara. Jacobo no iba a arruinar esto. Él no iba a tocar esta cosa secreta perfecta. Ella estaba embarazada, y el padre no era solo un hombre, sino el hombre que le había mostrado lo que realmente era la amabilidad. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Ana y Diego Velasco se habían conocido de la manera más corriente. La panadería de Ana había sido contratada para un pequeño evento privado de recaudación de fondos para una organización sin fines de lucro ambiental. No era una gala fastuosa, sino una reunión tranquila y seria de donantes en una casa particular en Pedralbes. Ana estaba en la cocina arreglando pasteles, con el pelo suelto de su pinza, una mancha de harina en la mejilla. Un hombre entró, sobresaltándola. No vestía esmoquín como los otros invitados. Llevaba una sencilla camiseta Henley gris oscuro y vaqueros. Parecía más un técnico que un donante. «Lo siento», había dicho, su voz tranquila. «Solo buscaba el café». «Oh, está aquí mismo», dijo Ana, señalando la urna. «Sírvase». Él sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. «Estos tienen una pinta increíble», dijo, señalando sus tartas de limón y tomillo. «Gracias, los hice yo. ¿En serio?» Él cogió uno y le dio un bocado. Sus ojos se cerraron por un momento. Esto es increíble. El equilibrio es perfecto». Hablaron durante 20 minutos, escondidos en la cocina, mientras el zumbido de la fiesta continuaba afuera. Él no le preguntó qué hacía en el gran sentido de Barcelona. Le preguntó qué le gustaba de hornear. Ella le habló de la ciencia, la precisión, la forma en que la levadura se sentía viva. Él escuchó, realmente escuchó. Le dijo que se llamaba Diego y que trabajaba en tecnología. Fue solo cuando el anfitrión de la fiesta, un conocido filántropo, irrumpió. «Diego, ahí estás. Estamos listos para escucharte», que Ana se dio cuenta.
Este era Diego Velasco, el reclusivo fundador y CEO de Aura Dinámica, una empresa que estaba revolucionando el almacenamiento de energía verde. Era un hombre que, según los rumores, valía más de 50.000 millones de euros, un fantasma que nunca concedía entrevistas y cuya foto era casi imposible de encontrar en línea. Él le había dado una pequeña sonrisa de disculpa y se había ido a dar su discurso. Ella había asumido que eso era todo. Una hora más tarde, mientras empacaba, él la encontró junto a su furgoneta. «Ana», dijo, usando su nombre, «me disculpo por haberme ido corriendo». Tú eres Diego Velasco», tartamudeó ella. «Lo soy, y también soy solo Diego». Él le tendió su teléfono. «Lo que dije fue en serio. Esas tartas eran perfectas, y hace mucho tiempo que no tengo una conversación de verdad. ¿Te gustaría tener otra durante la cena, quizás?» Su relación había sido a fuego lento. Él era cauteloso, custodiado por años de personas que querían algo de él. Ella estaba destrozada, sanando de años de abuso emocional de Jacobo. Se encontraban en secreto. Él venía a su pequeño apartamento y cocinaban pasta. Daban largos paseos por la playa a altas horas de la noche cuando no había nadie. Él era la antítesis de Jacobo. Donde Jacobo era ruidoso, Diego era tranquilo. Donde Jacobo exigía, Diego preguntaba. Donde Jacobo la veía como un accesorio, Diego la veía a ella. Él amaba su mente, su resiliencia, su pasión por su simple oficio cubierto de harina. Luego, hace 6 semanas, la conmoción. Las 2 líneas rosas en una prueba de embarazo que se había hecho en el baño de su panadería. Había estado aterrorizada. Era demasiado pronto. Era complicado. Ella era una panadera divorciada. Él era Diego Velasco. Ella se lo dijo esa noche, con la voz temblorosa. «Estoy embarazada». Él había permanecido en silencio durante 1 minuto completo, su expresión ilegible. El estómago de Ana se había desplomado. Esto era todo. Aquí terminaba el cuento de hadas. Luego se había arrodillado frente a ella. Le había puesto una mano suavemente sobre su vientre plano y la había mirado, sus ojos brillando con una emoción profunda y sorprendente. «¿Nuestro?», había preguntado. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Bien», respiró él, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso es bueno. Eso es todo». Ahora, 20 minutos después de su humillante encuentro con Jacobo, escuchó una llave en la cerradura. Diego tenía su propia llave, un símbolo de confianza que aún la humillaba. Él entró, y el pequeño apartamento se sintió instantáneamente más seguro. Diego no era un hombre físicamente imponente, pero tenía un aura de gravedad sólida y centrada. Había regresado de un viaje de 3 días a Singapur. Dejó caer su bolso. Sus ojos encontraron los de ella al instante. Leyó su rostro en un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó, cruzando la habitación con el ceño fruncido de preocupación. Ella trató de restarle importancia. «Nada. Solo cansada». «¿Qué tal el viaje, Ana?». Él le acarició la cara, sus pulgares limpiando suavemente los rastros de sus lágrimas anteriores. «No me digas nada». «¿Qué pasó?». La historia salió a borbotones. El mercado. Jacobo. Tamara. Las palabras. Gorda. Descuidada. Te has dejado ir. La mandíbula de Diego se apretó. Una frialdad que nunca antes había visto entró en sus ojos. Era una ira silenciosa y tranquila, que era mucho más aterradora que el ruidoso fanfarroneo de Jacobo. «¿Te dijo eso?». No fue una pregunta. «Diego está bien, es un idiota, solo estoy hormonal». «No», su voz era firme.
No está bien, es cruel, y él no es solo un idiota, es una responsabilidad. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, preocupada. Significa... Él suspiró, atrayéndola a un abrazo. Sus brazos la rodearon protectoramente, una mano extendida posesivamente sobre su abdomen inferior. Significa que no tiene por qué hacerte daño, nunca más. Ya le estaba pidiendo a mi equipo que lo investigara solo para asegurarme de que el divorcio fuera realmente definitivo. Sin cabos sueltos. Tu equipo, el señor Kincaid, dijo, nombrando a su jefe de seguridad, un hombre discreto y aterradoramente eficiente. Quería asegurarme de que no pudiera molestarte, pero creo que es hora de que lo aceleremos. No, Diego, por favor, dijo ella, retirándose. No quiero que hagas nada. Solo lo empeorará. Él no es nadie. Es solo Jacobo. Es el hombre que humilló a la madre de mi hijo, dijo Diego, su voz baja y absoluta. Eso lo convierte en mi problema. Ahora, vamos a sentarte. ¿Has comido? Él la llevó al sofá, le quitó el ginger ale de la mano y fue a la cocina. No despotricó ni gritó. Simplemente empezó a hacerle té, sus movimientos precisos. Pero Ana podía ver la tensión en sus hombros. Jacobo y su mezquina arrogancia acababan de hacer un enemigo muy poderoso. Él simplemente no tenía ni idea. Capítulo 2. El plan del rey. Jacobo Mesa se sentía fantástico. Tropezar con Ana había sido lo más destacado de su semana. Ella había lucido exactamente como él esperaba que luciera una mujer sin su guía, un completo y absoluto desastre. Validaba cada decisión que había tomado. Dejarla había sido como tirar un peso muerto. Tamara, en contraste, era una ventaja. Ella era modelo, o al menos eso le decía, y parecía cara, que era todo lo que importaba. Pero la vida de Jacobo no era tan brillante como sugería su reloj Patek Philippe, una réplica de alta calidad. Su trabajo en la firma de gestión de patrimonio de nivel medio Páez y asociados estaba en terreno inestable. No había conseguido un pez gordo en más de un año. Sus clientes estaban disminuyendo. Sus comisiones se estaban secando y su jefe, el señor Páez, estaba empezando a hacer comentarios punzantes en las reuniones. El apartamento en Diagonal Mar era un alquiler que realmente no podía permitirse. Los pagos de su BMW estaban atrasados. El apetito de Tamara por las marcas de diseñador estaba resultando costoso. Necesitaba una victoria, una grande. Estaba en su escritorio, recuperándose de una resaca post-Nobu, cuando escuchó a dos socios senior hablar junto a la cafetera. Conseguir una reunión es imposible. El fondo se llama Aura Dinámica. Son los nuevos dioses de la tecnología verde. ¿Quién lo dirige? Es todo anónimo. El rumor es que es Diego Velasco. Las orejas de Jacobo se aguzaron. Diego Velasco, el fantasma. Conseguir incluso una pequeña parte de la cartera de Aura Dinámica lo convertiría en una leyenda. Salvaría su carrera. ¿Están hablando de Aura Dinámica?, intervino Jacobo, tratando de sonar casual. Uno de los socios, un tiburón llamado Benito, le lanzó una mirada despectiva. No te molestes, Mesa. Eso está fuera de tu liga. Solo se reúnen con firmas de primer nivel. Nosotros vamos a presentar una propuesta, pero yo lidero. Páez no te dejaría acercarte a esa cuenta ni a 1 kilómetro. El rostro de Jacobo ardió. Ya veremos. Volvió a su escritorio, con la mente acelerada. Tenía que encontrar una manera de entrar. Pasó el día buscando frenéticamente en Google. Aura Dinámica. Diego Velasco. Los resultados de búsqueda eran todos los mismos. Comunicados de prensa secos, proyecciones de acciones.
sin información personal, sin un ángulo. Estaba a punto de rendirse cuando un viejo y mezquino instinto se activó. Pensó en Ana de nuevo. Había estado tan complacido con su caída. Pero luego un detalle molesto del supermercado volvió a él. La forma en que su mano se había movido hacia su estómago. No vergüenza. Protección. Lo había atribuido a que ella estaba engordando. Pero ¿y si, por un capricho, iniciaba sesión en una antigua cuenta de la nube compartida? La había configurado para ella hacía años y nunca había borrado su acceso. Sintió un escalofrío de transgresión. Revisó fotos y documentos antiguos. Nada. Entonces lo vio. Una sincronización de calendario. Ella había olvidado revocar su acceso. La mayor parte era aburrida. Turnos de panadería, dentista, y luego una cita recurrente. Doctor Herrera. Consulta. Él buscó el nombre en Google. Tratamiento de Elena Herrera. Grupo Perinatal Herrera. Barcelona. La sangre de Jacobo se heló. Perinatal. Embarazo. Su mente dio vueltas. Ana estaba embarazada. Esa mujer descuidada y rota estaba embarazada. Hizo algunos cálculos rápidos. Se habían divorciado hacía 6 meses. Ella se había quedado embarazada rápido. Su primera emoción fue un extraño pico de celos. Luego, el cálculo. ¿Quién era el padre? Algún panadero perdedor. Algún tipo nuevo mediocre. ¿Pero la doctora? Hizo clic en el enlace. El grupo perinatal Herrera no era solo cualquier ginecólogo. Sus oficinas estaban en una suite en un ático en el Passeig de Gracia. Era conocida como la práctica más exclusiva, cara y discreta de la ciudad, que atendía a celebridades y multimillonarios que querían privacidad. Una empleada de panadería no podía pagar el copago en la doctora Herrera. Una nueva teoría comenzó a formarse en la mente de Jacobo, oscura y emocionante. Ana no solo había seguido adelante, había casado a alguien rico, lo suficientemente rico como para pagar a la doctora Elena Herrera. Se recostó en su silla, una lenta sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Ella había ocultado esto. Había estado con este nuevo hombre mientras finalizaban el divorcio. Él podría argumentar que había ocultado bienes. Podría impugnar el acuerdo. Podría exigir algo. Imaginó a Ana, su rostro pálido y cansado. Era débil. Siempre había sido débil. Y ahora tenía un secreto. Un secreto que claramente estaba pagando mucho dinero por proteger. Esto era una palanca. Él no sabía quién era el hombre, pero no necesitaba saberlo. Todo lo que necesitaba hacer era amenazar con exponerla. El tipo de hombre que usaba a un médico tan privado odiaría un escándalo. Él pagaría. Él pagaría mucho para que el molesto ex esposo de su nueva novia se fuera. Jacobo cogió su teléfono. No tenía el nuevo número de Ana, pero sabía dónde trabajaba. La encontraría. Esto era mucho mejor que conseguir un nuevo cliente. Esto era una ganancia inesperada. Capítulo 3. El error final. Ana salía de la panadería después de un largo turno. Eran casi las 8 de la noche, y el callejón detrás de la pequeña tienda estaba oscuro. Estaba exhausta. El embarazo le estaba agotando la energía mucho más de lo que había anticipado. Estaba buscando a tientas las llaves de su coche cuando una figura salió de las sombras del contenedor de basura. «Eres difícil de encontrar, Ana», Ana gritó, dejando caer sus llaves. Rechinaron en el pavimento. Era Jacobo. Su sonrisa se había ido. Sus ojos eran duros, brillando en la tenue luz de seguridad. «Jacobo, me has asustado a muerte. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar».
dijo, avanzando hacia ella. No, no tenemos nada de qué hablar. Ella se agachó para recoger sus llaves, pero él las pateó, haciéndolas rodar bajo su coche. No creo que estés en posición de decir que no, siseó. ¿Qué quieres?, dijo con la voz temblorosa. Se apoyó contra la pared de ladrillo de la panadería. El olor a levadura rancia y basura llenó su nariz. Doctora Elena Herrera, dijo el nombre, cayendo en el callejón oscuro como una piedra. La sangre de Ana se heló. Yo no sé de qué estás hablando. No me mientas, espetó, golpeando la mano contra la pared justo al lado de su cabeza. Ella se encogió. Sé que estás embarazada, Ana, y sé que estás viendo al médico de bebés más caro de Cataluña. Así que, ¿quién es él? Eso no es asunto tuyo, Jacobo. Se convirtió en mi asunto cuando estabas ocultando a un nuevo novio rico, mientras aún estábamos resolviendo nuestro divorcio. Me defraudaste. Estabas ocultando bienes. ¡Eso es una locura!, gritó ella. Lo conocí meses después de que te dejara. Eso es lo que dirás. Pero una demanda desordenada sonaría muy diferente, ¿verdad? Exesposa arruinada queda embarazada de un hombre misterioso y rico. Es una buena historia. Me pregunto cómo le gustaría a la prensa. Me pregunto cómo le gustaría a él. El estómago de Ana se revolvió. Esta era la peor pesadilla de Diego. Su privacidad era lo más valioso que poseía. Un escándalo como este sería catastrófico. ¿Qué quieres, Jacobo?, susurró, la lucha desapareciendo de ella. Chica lista, se burló. Finalmente haciendo la pregunta correcta. Estoy en un aprieto. Necesito, llamémoslo un reajuste de nuestro acuerdo. Un pago único. $500,000 euros. Ana jadeó. Jacobo, no tengo 5 euros, trabajo en una panadería. Pero él sí, ¿verdad? Quien quiera que sea, dile que es el precio de la paz, o si no, iré a los medios. Pintaré un cuadro muy feo de ti, Ana. La exesposa embarazada cazafortunas. Estoy seguro de que a sus abogados tan caros les encantaría eso. Eres asqueroso, espetó ella, su ira finalmente superando su miedo. Soy un realista, replicó. Tienes 48 horas para conseguirme el dinero. Si no tengo noticias tuyas, llamaré a la sección de cotilleos. Él se echó hacia atrás, admirando su obra. Ella estaba aterrorizada. Perfecto. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Ana se deslizó por la pared, sus piernas cediendo. Se sentó en el pavimento mugriento. Su cuerpo temblaba con sollozos. Había salido de su control y ahora él había regresado, amenazando con aplastar no solo a ella, sino también a Diego. Finalmente recuperó sus llaves y condujo a casa. Su mente, una niebla de pánico. No podía decírselo a Diego. Él se culparía a sí mismo. Ella no sabía lo que él haría, pero sabía que implicaría sus capas de seguridad y abogados. Se convertiría en una situación que debía manejarse. Pero ella no podía pagar. Estaba atrapada. Cuando llegó a su apartamento, vio un sedán negro desconocido aparcado al otro lado de la calle. Un hombre con un traje sencillo estaba en el asiento del conductor. Mientras caminaba hacia su puerta, él salió del coche. «Señora Ramos». Ana se dio la vuelta, con el corazón en la garganta. «Mi nombre es Kincaid. Trabajo para el señor Velasco». Su voz era tranquila, con un ligero acento británico. Era el hombre que Diego había mencionado. Hola. El señor Velasco estaba preocupado por usted trabajando hasta tarde. Me asignaron para garantizar su seguridad. Llevo aquí 1 hora». Hizo una pausa, su mirada aguda. Mi micrófono de largo alcance captó toda su conversación con el señor Mesa en el callejón. El señor Velasco ya ha sido informado de la amenaza. Las rodillas de Ana volvieron a flaquear. «Oh, Dios. Por favor, entre, señora Ramos», dijo Kincaid, su voz suavizándose ligeramente.
El señor Velasco la está esperando en una línea segura. Y déjeme asegurarle que el señor Mesa ya no es su problema. Capítulo 4. La preparación del escenario. Diego Velasco no se enojaba como otros hombres. No gritaba ni golpeaba paredes, ni tomaba decisiones precipitadas. Su ira era una gota en la temperatura. Era una agudización del enfoque. Era la precisión tranquila y aterradora de un cirujano. Cuando Kincaid conectó el audio del callejón, Diego escuchó. Su expresión inmutable, cómo el hombre que nunca había conocido amenazaba a la madre de su hijo. Escuchó el miedo de Ana, sus sollozos ahogados, y tomó una decisión. La fecha límite del señor Mesa era de 48 horas, señor, dijo Kincaid por la línea segura. No necesitará tanto tiempo, respondió Diego, su voz monótona. He visto su expediente. Está desesperado. Es un jugador que busca su última ficha. ¿Cómo desea proceder? ¿Una orden de alejamiento? Podemos hacer que el departamento de cumplimiento de su firma lo entierre mañana por la mañana por violaciones éticas. No, dijo Diego. Eso no es lo suficientemente limpio. Los hombres como Jacobo Mesa no aprenden con un tirón de orejas. Aprenden con la aniquilación total. Y aprenden mejor cuando se la infligen a sí mismos. Un plan comenzó a formarse. Uno que había estado germinando desde que Diego había visto el nombre de Jacobo en el informe de antecedentes de Kincaid. Un nombre en una lista de asesores de bajo nivel en Páez y Asociados. El mismo Páez y Asociados, que, coincidentemente, era una de las docenas de firmas que intentaban desesperadamente conseguir un puesto para gestionar una pequeña parte del nuevo fondo de pensiones de empleados de Aura Dinámica. Era una cuenta menor para Aura, pero un pez gordo, como Jacobo lo llamaría, para una firma como la suya. Kincaid, dijo Diego, consígueme la línea directa del señor Páez. Al día siguiente, Jacobo Mesa se sentía como un rey. Tenía a Ana atrapada. El $500,000 ya estaba en su cuenta. Entró en la oficina con una arrogancia insufrible. Páez quiere verte, dijo su asistente, con el rostro sombrío. El estómago de Jacobo se contrajo. ¿Había llamado Ana a Páez? No, ella no se atrevería. Se ajustó la corbata y entró en la oficina de su jefe. El señor Páez era un hombre perpetuamente estresado, pero hoy parecía haber ganado la lotería. ¿Mesa?, bramó, haciéndole un gesto a Jacobo para que se sentara. Esto era nuevo. Señor, no sé cómo lo hiciste, muchacho, pero lo hiciste. Señor, no estoy seguro de que... Aura Dinámica. Llamaron. Quieren una presentación final y pidieron específicamente por ti. El cerebro de Jacobo se paralizó. ¿Yo? ¿Me pidieron a mí? Por nombre. Nos gustaría escuchar a su señor Jacobo Mesa. Eso es lo que dijo el hombre. Esta es tu oportunidad, Jacobo. La grande. Vas a liderar esta presentación. Es mañana a las 10 a.m. en su sede en la Torre Glorias. No la fastidies, Mesa. Esto no es solo tu carrera, es toda la firma. Jacobo salió de la oficina aturdido. Lo habían pedido a él. ¿Cómo habían visto su cartera? Admitámoslo, mediocre. No importaba. Esto era el destino. Él era un ganador después de todo. Estaba siendo reconocido. Estaba tan embriagado de su propia arrogancia que ni siquiera consideró por qué un fondo multimillonario solicitaría personalmente a un asesor de nivel medio en quiebra. Se olvidó por completo de Ana, el chantaje, los 500,000 euros. Eso era calderilla ahora. Estaba a punto de conseguir la cuenta personal de Diego Velasco. Sería socio para Navidad. Pasó las siguientes 24 horas en un frenesí, preparando su presentación. Estaba lleno de fanfarronadas, palabras de moda y proyecciones sin fundamento. Iba a encantar a este multimillonario reclusivo. Mientras tanto,
En una tranquila casa en Pedralbes, Ana estaba nerviosa. «Diego, ¿qué hiciste?» De repente, simplemente se detuvo. Kincaid dijo que no ha intentado contactarme. Yo solo le ofrecí una oportunidad, dijo Diego, entregándole una taza de té de manzanilla. ¿Qué tipo de oportunidad? Diego la miró. El tipo al que no puede resistirse. El tipo que le exigirá que se pare en una habitación y nos muestre exactamente quién es. Nosotros. Ana se sobresaltó. Su mano fue a su estómago, que ahora era una curva distintiva y encantadora debajo de su jersey. Él va a dar una presentación mañana en mi oficina, y me gustaría mucho que estuvieras allí. ¿Qué? ¿En la sala, Diego? No puedo, no quiero verlo. No tendrás que hacerlo, dijo Diego, su voz suave. Hay una sala de observación privada adjunta a la sala de juntas principal, con vidrio unidireccional. Estarás cómoda y segura. Pero creo que después de lo que hizo, te mereces ver esto. Ana estaba aterrorizada. Pero un pequeño y duro núcleo de fuerza, uno que había estado creciendo con su hijo, asintió. Está bien, estaré allí. Capítulo 5. La revelación. La Torre Gloris no era un edificio. Era una declaración de dominio. Era una lanza de vidrio oscuro y acero reciclado que perforaba el cielo de Barcelona, tan alta que el aire en su cima parecía más fino, más limpio. El ascensor privado para el ático del piso 70, el dominio exclusivo de Aura Dinámica, se movía con una velocidad silenciosa y aterradora. Jacobo Mesa sintió que sus oídos se destapaban. Tragó, saboreando el regusto agrio de la adrenalina nerviosa. A su lado, el señor Páez estaba rígido, con el rostro pálido, agarrando un portafolio de cuero como si fuera un salvavidas. Fueron conducidos a un vestíbulo que era más parecido a un museo de arte moderno. La escala era abrumadora. Los techos tenían 9 metros de altura y toda la pared que daba al oeste era una única y perfecta ventana de vidrio que revelaba una vista impresionante y divina de la ciudad, que se extendía desde el Tibidabo hasta el distante brillo del Mediterráneo. El aire era fresco y olía ligeramente a ozono y madera vieja. No había arte en las paredes, se dio cuenta Jacobo. La vista era el arte. «Caballeros, por aquí». Una mujer de aspecto severo con un auricular casi invisible los condujo por un pasillo largo y posiblemente ancho. Sus zapatos caros de suela dura no hacían ruido en el suelo, que estaba hecho de algún material oscuro y mate que parecía absorber la luz. Jacobo sintió una extraña pequeñez invadiéndolo. Su traje segna, que se había sentido como una armadura en el vestíbulo de su propio edificio, ahora parecía un disfraz barato. La puerta de la sala de juntas se abrió con un silbido, un suspiro hidráulico silencioso. La sala estaba dominada por una mesa de 15 metros de largo, que parecía tallada de una sola pieza maciza de madera, negra pulida. 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, sentadas en el extremo más alejado, iluminadas por una suave luz empotrada. Eran los miembros de la junta. No levantaron la vista, su atención centrada en las tabletas integradas frente a ellos. Irradiaban un aura de poder aburrido y absoluto. A la cabecera de la mesa había una silla vacía, un trono imponente de cuero negro y cromo. Toda la pared del fondo era la oscura ventana tintada que Jacobo había visto desde el exterior. Parecía menos una ventana y más un vacío que reflejaba la habitación. «Caballeros», dijo uno de los miembros de la junta, una mujer con el pelo gris afilado, sin molestarse en las presentaciones. «El señor Velasco se retrasa. Por favor, empiecen». Páez le lanzó a Jacobo una mirada aguda de «No te atrevas a estropearlo». Jacobo buscó a tientas su portátil.
sus manos de repente cubiertas de sudor. «Gracias», comenzó, su voz una octava más alta de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. «Es un honor distinto estar aquí hoy. Un verdadero privilegio. Nosotros en Páez y Asociados creemos en el futuro. Y ustedes son el futuro». Se lanzó a su presentación. Era la misma que siempre daba, llena de gráficos llamativos. Él no entendía del todo las palabras de moda agresivas. Crecimiento sinérgico, apalancamiento de próxima generación, marcos positivos disruptivos. Podía sentir que los estaba perdiendo. Sus expresiones eran en blanco, frías e impasibles. Uno de los hombres golpeó un bolígrafo, un clic, clic, clic preciso y rítmico que se clavaba en el cráneo de Jacobo. Páez, sintiendo el desastre, estaba empezando a ponerse rígido. Su mandíbula se apretó tanto que un músculo le dio un espasmo en la mejilla. Jacobo llevaba 20 minutos, sudando profusamente, sus palabras saliendo en un torrente desesperado y sin sentido, cuando la puerta principal de la sala de juntas volvió a silbar. Miró, molesto por la interrupción. Un hombre entró. Llevaba una sencilla camiseta gris oscuro, vaqueros oscuros y zapatillas sencillas sin marca. Parecía un informático perdido, quizás alguien de la sala de correo. Jacobo casi se burló, pero toda la atracción gravitatoria de la habitación cambió. Los miembros de la junta que habían estado ignorando a Jacobo se enderezaron. Su concentración se volvió absoluta. El hombre que estaba golpeando su bolígrafo se detuvo al instante. El recién llegado caminó hacia la cabecera de la mesa, sus movimientos económicos y silenciosos. No se pavoneó. No tuvo que hacerlo. Simplemente ocupó el espacio. «Mis disculpas por el retraso», dijo el hombre. Su voz era tranquila, pero llenó la sala cavernosa, cortando el balbuceo nervioso de Jacobo. «Por favor, continúe, señor Mesa». El cerebro de Jacobo se paralizó. Miró a Páez, que miraba al hombre con una expresión de reverencia aterrorizada. Este era Diego Velasco. Este hombre discreto y tranquilo. Parecía normal. Parecía insignificante. Sí, tartamudeó Jacobo, tratando de encontrar su lugar en su presentación. Sí, bueno, como pueden ver en la proyección a 5 años, los indicadores clave. Detengámonos ahí, dijo Diego. Levantó una mano. Ni siquiera había mirado la pantalla. Miraba directamente a Jacobo. Sus ojos eran de un azul pálido y neutro, y eran aterradoramente perspicaces. No estaban enojados. Eran discernidores, como un científico que mira una muestra en un portaobjetos. «Sus proyecciones son ficción, señor Mesa», dijo Diego, su voz todavía perfectamente tranquila. Su comprensión del sector de la tecnología verde es, para ser franco, insultante. Toda su propuesta se basa en un paradigma que estaba obsoleto hace 5 años. Páez se puso blanco, no pálido, blanco. «Señor Velasco, le aseguro que Jacobo es uno de nuestros mejores. Su investigación». «¿Uno de sus mejores en qué?», interrumpió Diego, su voz tranquila cortando a Páez al instante. «En Aura, no solo invertimos en números. No nos importa el crecimiento sinérgico. Invertimos en personas, en carácter, en integridad. Invertimos en el tipo de persona que hace lo correcto, especialmente, cuando cree que nadie está mirando». Un temor frío y específico comenzó a recorrer la espalda de Jacobo. Esto se sentía dirigido. Trató de recuperarse. «Señor, yo me enorgullezco de mi carácter. Mi integridad es todo para mí». «¿Lo es?». Diego se inclinó hacia adelante,
sus manos entrelazadas en la madera oscura. Entonces hablemos de su carácter, Jacobo. Hablemos del martes pasado, alrededor de las 11:30 de la mañana, en el mercado El Gourmet, en la calle del Sol. Pasillo 4. El pasillo de las galletas. La sangre de Jacobo se evaporó. Dejó de respirar. La sala de juntas, la ciudad, el mundo entero, se contrajeron al espacio entre él y este hombre tranquilo e intenso. Miró a Diego Velasco y, por primera vez, lo vio. Vio la inteligencia fría y brillante. Vio al hombre de las leyendas. Yo no recuerdo, tartamudeó Jacobo. Era una mentira patética, y toda la sala lo sabía. Entonces permítame refrescarle la memoria, dijo Diego. Estaba allí con una mujer llamada Tamara, y se encontró con su exesposa, Ana. Procedió a burlarse de ella. La llamó gorda. Le dijo que se había descuidado. Humilló a una mujer que en ese preciso momento sufría náuseas matutinas severas. Una mujer que solo intentaba comprar ginger ale. Los detalles eran tan precisos, tan exactos, que Jacobo sintió que sus rodillas flaqueaban. Se agarró al borde del atril para estabilizarse. Y luego, continuó Diego, su voz bajando a un susurro helado. La cosa empeora. No se detuvo ahí. Accedió a su calendario privado. La acosó. La acorraló en un callejón oscuro detrás de su panadería. Y la chantajeó. ¡No!, jadeó Jacobo. Páez hizo un pequeño sonido ahogado como un animal moribundo. Oh, sí. Los ojos de Diego eran como astillas de hielo. Amenazó con ir a la prensa. Amenazó con crear un escándalo. Exigió $500,000 por su silencio. Todo porque se había dado cuenta de que ella estaba viendo a un médico que sabía que no podía pagar. El mundo de Jacobo se inclinaba. Su mente era un revoltijo de pánico puro y candente. ¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo sabe esto?, suplicaba, aunque no sabía por qué. Se pregunta cómo lo sé, dijo Diego. Miró a Jacobo, un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Se pregunta quién es el hombre misterioso, el hombre al que creyó que podía extorsionar, el padre de su hijo. Diego se puso de pie. No era un hombre grande, pero irradiaba un poder que aspiraba todo el aire de la habitación. Puso las manos planas sobre la mesa. «Soy yo, idiota». Las palabras golpearon a Jacobo como un golpe físico. Retrocedió. Sus piernas cedieron y se derrumbó en una de las sillas vacías. Usted es... Soy el hombre con el que ella le defraudó meses después de que ella tuviera la cordura y la fuerza de dejarle. Soy el hombre cuyo hijo lleva, el hijo que usted amenazó. Jacobo hiperventilaba. Su visión se estrechaba. Miró a su alrededor frenéticamente como si pudiera encontrar una salida. Ana, lo siento, no lo sabía. Fue un error. Una broma. Por favor. Miraba a su alrededor como si ella pudiera estar escondida debajo de la mesa. Ella no puede oírte, dijo Diego con frialdad. Pero puede verte. Diego hizo un gesto hacia la vasta y oscura ventana que los había estado acechando. Hubo un suave clic. La polarización del vidrio se desvaneció y la luz dentro de la sala de observación detrás de él se encendió. Y allí estaba. Era Ana. Estaba de pie, su mano apoyada en su vientre embarazado, que ahora era una curva distintiva y encantadora, debajo de un simple y elegante vestido azul. No era la mujer gorda y descuidada del mercado. No era la víctima aterrorizada del callejón. Estaba radiante. Estaba serena. Sus ojos se encontraron con los de Jacobo y no había odio en ellos, ni miedo. Solo una tranquilidad final. Parecía poderosa.
Parecía hermosa. Parecía intocable. La boca de Jacobo se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. La humillación que le había infligido, la crueldad casual que había dispensado toda su vida, le regresó 1000 veces en esta torre de cristal, frente a las personas más poderosas que jamás había conocido. Miró desde el fantasma de la mujer que había destruido hasta el multimillonario que la había protegido, y finalmente lo entendió. Él no era nada. Diego Velasco miró al cascarón de hombre y luego desvió su mirada hacia el señor Páez, horrorizado y con el rostro ceniciento. La reunión ha terminado. Capítulo 6. El sonido del vacío. La pesada puerta de la sala de juntas se cerró con un silbido, sellando a Jacobo y al señor Páez en el ascensor. El descenso desde el piso 70 fue perfectamente silencioso. Una caída suave y sin sonido. Jacobo podía sentir la presión cambiando en sus oídos, o quizás era la sangre latiendo en su cabeza. Estaba jadeando, su piel cubierta de un sudor frío. El señor Páez no lo miró. Se mantuvo rígido, con el rostro cubierto por una máscara de furia cenicienta y aterrorizada, mirando las puertas de acero pulido. «Señor», Jacobo finalmente ahogó, su voz un chirrido patético. «Señor, eso fue una trampa, un completo malentendido. Ella es mi exesposa. Es manipuladora. Ella le mintió a él. Puedo arreglar esto. Voy a llamarlo. Le escribiré una carta. Me disculparé». Páez se giró, su movimiento tan brusco que Jacobo se encogió. «¿Disculparse?», siseó, su voz un susurro bajo y venenoso. «No te disculpas por esto. No arreglas esto. Eres una enfermedad, Mesa. Eres una infección. Y acabas de matar a mi firma». «No, señor. Es una cuenta. Una grande. Pero podemos recuperarnos. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?». La voz de Páez se elevaba, quebrándose con una histeria que Jacobo nunca había escuchado. «¿Crees que se trataba de una cuenta? Este era Diego Velasco. No solo lo insultaste, chantajeaste a su novia embarazada. Te paraste en un supermercado y no podía ni decirlo. Hundió un dedo tembloroso en el pecho de Jacobo. Llamaste gorda a la madre del heredero de Velasco. La palabra resonó en la pequeña y estéril caja. ¿Sabes lo que significa lista negra en su mundo, idiota catastrófico? Páez casi gritaba ahora. No significa que no obtengamos su cuenta. Significa que nuestros acreedores nos pedirán los préstamos antes de las 5 en punto. Significa que nuestros clientes de primer nivel, los que hacen negocios con otras propiedades de Velasco, tendrán a sus abogados al teléfono con nosotros antes del mediodía, cancelando sus contratos. No solo has perdido un pez gordo, Mesa, has hundido toda la flota. Nos has arruinado a todos». «Señor, hemos terminado», rugió Páez, con el rostro morado. «Mi empresa, el trabajo de mi vida, se acabó. ¿Y tú?». El ascensor emitió un suave timbre, indicando su llegada al vestíbulo. Las puertas se abrieron con un silbido. «¡Sal!», Páez espetó. Empujó a Jacobo con fuerza, haciéndolo tropezar sobre el suelo de mármol. «¡Sal!». «Señor Páez, por favor, no me llames. No vengas a la oficina. Tu acceso ya ha sido revocado». Hizo un gesto al estoico guardia de seguridad junto al escritorio, que observaba con una expresión fría y neutral. «Si alguna vez vuelvo a ver tu cara, te haré arrestar por allanamiento de morada. Tus cosas estarán en una caja en la acera cuando llegues. Estás despedido». Páez se giró. Se ajustó la corbata con un tirón brusco y violento y salió del edificio, desapareciendo en el resplandor del sol de la mañana. Jacobo se quedó solo en el centro del vasto y resonante vestíbulo. Seguía temblando. Revocado.
Buscó a tientas en su bolsillo. Sacó su tarjeta Amex corporativa. Necesitaba un trago. Necesitaba pensar. Su teléfono zumbó. Miró hacia abajo. Sus manos temblaban. Un mensaje de texto de Tamara. ¿Dónde estás? Acabo de ver que mi tarjeta fue rechazada en Vuitton. Arréglalo. El mensaje era tan trivial, tan monumentalmente estúpido frente al abismo, que acababa de abrirse bajo él, que casi se rió. Arréglalo. Intentó abrir su aplicación de banca móvil para consultar su saldo. Acceso denegado. Cuenta congelada. Su teléfono emitido por la empresa. Sus cuentas vinculadas a la empresa. Páez no estaba exagerando. Estaba siendo borrado. Caminó entumecido hacia los torniquetes de seguridad, solo para ver. Acercó su tarjeta de acceso al edificio al sensor. Una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Debe abandonar las instalaciones, señor, dijo el guardia, su voz ya no respetuosa, sino firme. No, señor Mesa. Señor. Jacobo fue conducido por las puertas giratorias y hacia la acera. El ruido de Barcelona lo golpeó como un golpe físico. Los claxones, las sirenas, el sol. Era un hombre más en la calle, parpadeando bajo la repentina luz áspera. Se hundió en un banco público y duro. El traje Segna de repente se sintió como un disfraz de payaso. Estaba arruinado, no solo en problemas, no solo despedido. Estaba arruinado total y completamente. Había volado demasiado cerca del sol, y sus alas de cera, construidas con arrogancia y crueldad, se habían derretido en un instante. Pensó en Ana. Vio su rostro, no la mujer poderosa y serena detrás del cristal, sino la mujer cansada y pálida en el supermercado. Su mano sobre su estómago. No había visto un embarazo. No había visto a una persona. Había visto un objetivo. Había visto una debilidad. Había visto un día de pago. Pensó aún más atrás en la mujer que había conocido en la universidad, la que lo había apoyado, la que había creído en él, la que había intentado apagar durante 8 largos años, resentido de que no fuera un foco de atención sobre él. Y en este momento de eclipse total y cegador, finalmente, devastadoramente, entendió lo que había perdido. No solo había perdido una fortuna, había tirado un tesoro y lo había hecho gratis, simplemente por despecho. Estaba en bancarrota en todas las formas posibles en que un hombre podía estarlo. Epílogo. El sonido del mar. Unos 6 meses después, el aire era diferente aquí. No olía a diésel y asfalto caliente. Olía a sal y jazmín. El único sonido era el choque rítmico del océano Pacífico en la playa privada de abajo. Ana descansaba en una tumbona acolchada en una amplia terraza bañada por el sol. Esto no era una torre de cristal. Era una casa anidada en los acantilados de una comunidad privada y cerrada en Sitges. Estaba hecha de teca cálida y piedra natural, un lugar que Diego había diseñado para ser sostenible, pacífico y casi invisible para el mundo. Tenía 8 meses de embarazo, su cuerpo hermosamente, innegablemente redondo. Llevaba un suave vestido de lino blanco, los pies descalzos, el pelo en una trenza suelta. Leía una novela, una mano apoyada protectoramente en la esfera tensa de su vientre. Por primera vez en su vida, se sentía completamente a gusto en su propia piel. La puerta corrediza de cristal se abrió y Diego salió con 2 vasos altos de limonada. Se sentó a su lado, no en la otra silla, sino en el borde de la suya, su tacto inmediato e instintivo.
Su mano se posó en su estómago, justo cuando un pequeño pie pateó contra su palma. «Está activo hoy». Diego sonrió. Sus ojos suaves. «Ella», le corrigió Ana, la familiar y feliz broma entre ellos. «Ha decidido que es una futbolista», me corrijo. Diego se rió, presionando la palma de su mano cuando llegó otra patada. «Tiene una pierna fuerte, definitivamente la de su madre». Se sentaron en un cómodo y fácil silencio durante un largo momento, observando las olas. Kincaid había entregado un informe discreto final 2 semanas antes. Jacobo Mesa estaba trabajando en un centro de llamadas en l'Hospitalet de Llobregat. Vivía en un estudio de 37 metros cuadrados. Sus bienes incautados en las demandas que siguieron al colapso de Páez y asociados. Tamara había desaparecido el día en que sus tarjetas fueron rechazadas. El expediente estaba cerrado, un libro cerrado. «¿Alguna vez?», empezó Ana con voz suave, trazando la condensación en su vaso. «¿Alguna vez te sientes mal por lo que le pasó?». Diego miró al océano, su expresión pensativa. No era un hombre vengativo. «No me siento bien al respecto, Ana», dijo finalmente. «No me alegro de la destrucción de nadie, pero no me siento mal. Siento que las acciones tienen consecuencias». Se volvió hacia ella, su mirada sosteniendo la suya. Él tomó una decisión. Decidió ser cruel una y otra vez. Construyó toda su vida sobre la creencia de que era más inteligente que todos los demás y que la amabilidad era una debilidad que explotar. Simplemente eligió a la presa equivocada. Tocó su estómago. Su mirada se suavizó. «No solo me amenazó a mí, no solo amenazó mi privacidad, te amenazó a ti y la amenazó a ella. Mi único trabajo, el único que realmente importa, es proteger esto, proteger a nuestra familia». Entrelazó sus dedos con los de ella. «Yo no lo arruiné, Ana. Él se arruinó a sí mismo. Solo construí el escenario y encendí las luces para que todos pudieran verlo finalmente por quien realmente era». Ana apoyó la cabeza en su hombro. Las viejas voces, las voces de Jacobo, las que habían vivido en su cabeza durante una década, diciéndole que no era lo suficientemente delgada, lo suficientemente inteligente o lo suficiente de ninguna manera, finalmente estaban en silencio. No habían sido reemplazadas por la voz de Diego. Habían sido reemplazadas por la suya propia. Ya no era solo Ana, la exesposa, o Ana, la panadera. Era una compañera. Era una madre. Finalmente era solo Ana. Y era más que suficiente. Ella tomó su mano y la colocó de nuevo en su vientre, cubriéndola con la suya. «Te quiero, Diego. Yo te quiero», le susurró, besándole la parte superior de la cabeza. Se inclinó, su voz un suave murmullo contra su piel. «Y te quiero a ti», le dijo a su hija. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos imposibles de naranja y violeta. Y por primera vez en toda su vida, Ana miró hacia el futuro, con nada más que una paz absoluta y sin filtrar, llamada a la acción final. ¿Qué sucede cuando la arrogancia y la crueldad se encuentran con un poder tranquilo e inquebrantable? La historia de Ana y Jacobo es un crudo recordatorio de que la forma en que tratamos a las personas, especialmente a aquellas que creemos que están por debajo de nosotros, tiene consecuencias que pueden extenderse de maneras que nunca podríamos predecir. Jacobo vio debilidad y gordura. No vio la fuerza de una madre y la protección de un hombre que podía mover montañas. Ana descubrió que su nueva vida no se trataba solo de un multimillonario. Se trataba de encontrar
su propio valor, un valor que no tenía nada que ver con su peso o su cuenta bancaria. Muchas gracias por vernos. Todos conocemos a alguien que ha sido subestimado o destrozado. Si esta historia de justicia y karma te ha llegado, por favor, ayúdanos a compartirla. Dale a me gusta a este video. Compártelo con tus amigos. Y lo más importante, suscríbete al canal para más historias dramáticas de la vida real como esta. ¿Qué te pareció la caída de Jacobo? Cuéntanoslo en los comentarios.